y Ok. después y continuamos con la conexión. Ok, bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia número 12 sobre represión y militarización de la seguridad pública en El Salvador. Me acompañan en esta audiencia la comisionada Margaret May Macaulay, ella es la relatora para el país por El Salvador y además relatora de la mujer y de afrodescendiente. La comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, que además es relatora de la niñez. El comisionado Estuardo Ralón, que además es relator por personas privadas de libertad. Y también me acompaña la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulío, junto con todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que hace monitoreo a la situación de El Salvador. Me espero que se encuentren muy bien. Doy un cordial saludo a la representación de la sociedad civil, como también a la representación del Estado. Para dar inicio a esta audiencia, le voy a dar en primer lugar 20 minutos a la sociedad civil. Si ustedes ven en su pantalla hay un relojito ahí que es digital. Cuando les queden 5 minutos, les voy a decir 5 minutos, pero sigan hablando, es simplemente para darles un aviso. Y luego tendrán 20 minutos el Estado para que posteriormente la comisión pueda hacer las preguntas y luego tendrán un derecho a réplica. Quiero comentar antes de pasarle la palabra a la sociedad civil que en esta sesión iba a participar también el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para América Central y República Dominicana, el señor Alberto Brunori. Lamentablemente no puede participar. Ellos nos enviaron por escrito su intervención, pero en aras del tiempo no la voy a leer, pero sí la Secretaría Ejecutiva va a enviárselas tanto a la representación del Estado como a los representantes de la sociedad civil, donde se hace un conjunto de reflexiones de parte de la Oficina de la Alta Comisionada en relación al tema que hoy día nos convoca. Pero en aras del tiempo no la voy a leer para que podamos tener más tiempo nosotros de poder debatir. Entonces voy a dar inicio, le doy la palabra, por lo tanto, 20 minutos a los representantes de la sociedad civil. Les ruego, por favor, que se vayan presentando a medida que vayan haciendo uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero decir, perdón, que la comisionada Margaret May Macaulay habla en inglés, y para quienes no comprenden inglés, esta plataforma Zoom tiene abajo, para quienes están escuchando y no saben, hay como un mundito, y si ustedes aprietan ahí pueden elegir el idioma para tener interpretación en tiempo real, para que puedan escuchar sobre todo a la relatora país. ¿Ok? Muchas gracias a todo y todo, y le doy la palabra entonces a la sociedad civil. Gracias. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado salvadoreño, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Rubio Padilla, desde PLF. Esta audiencia ha sido solicitada por 10 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos preocupadas por el sombrío panorama de la seguridad pública en El Salvador y sobre todo por la respuesta estatal que se ha ido alejando sistemáticamente de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. La presentación hará énfasis en el enfoque represivo de las políticas de seguridad adoptadas por el Estado salvadoreño y sus implicaciones en los derechos humanos de la población del país, en particular en el contexto de la pandemia provocada por COVID-19. Como representantes de las organizaciones solicitantes me acompañan Vanessa Martínez, de Cruz Cosal, Verónica Reina, del SPAD, Astrid Valencia, de Amnistía Internacional, y Manuel Escalante, de Liluca, a quienes cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. El Salvador ha ensayado diversas políticas de seguridad durante las últimas 3 décadas, teniendo como factor común estrategias represivas y punitivas con un mínimo impacto en la disminución del delito y la violencia y un tímido abordaje de las causas que la generan. Sin embargo, según registros oficiales, desde 2016 se observa una baja en el delito de homicidios. En lo que va del año, el registro de homicidios ha mantenido esta tendencia, por lo que el país podría tener a fin de año una tasa cercana a los 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual representaría la tasa más baja desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, es de hacer notar que a pesar de esta significativa reducción, el fenómeno homicida aún sigue en niveles epidémicos. No obstante, la baja de la violencia homicida también se deben considerar los delitos contra la integridad, la libertad y la propiedad, que siguen siendo frecuentes en el país. Desde 2014 se ha observado un descenso en el número de denuncias registradas en diversos delitos.
el cual se ha mantenido también durante los últimos meses. Nos preocupa que esta reducción en las denuncias no esté reflejando necesariamente una disminución de la ocurrencia de delitos, sino más bien una sostenida desconfianza hacia las instituciones. Por ejemplo, en 2018, la Fiscalía registró 2.240 denuncias por extorsión, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización estimó que 339.116 personas fueron víctimas de extorsión en ese mismo año, siendo las denuncias que recibió Fiscalía solo un 0.66% de los casos ocurridos en ese año. Por otra parte, el Plan Control Territorial sigue siendo un documento que no se conoce en todos sus componentes o fases, al no haber sido publicado todavía, a pesar de la recomendación que esta comisión hizo al Estado salvadoreño. La actuación gubernamental en seguridad ha recurrido a prácticas típicas de enfoque punitivo, grandes despliegues policiales y militares, detenciones masivas y en ocasiones arbitrarias, principalmente en barrios en condiciones de exclusión, la exhibición de diversas formas de maltrato, tratos inhumanos y degradantes hacia personas privadas de libertad, la participación de las Fuerzas Armadas como respuesta a toda problemática, ya sea social, ambiental o sanitaria, y un discurso que se sostiene en la dicotomía del enemigo común y la legitimidad del uso desmedido de la fuerza para enfrentarlo, acompañado de señalamientos públicos de posibles negociaciones con pandillas al margen de la ley. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha potenciado este enfoque represivo como respuesta ante los problemas que enfrenta el país, recurriendo a las fuerzas de seguridad para la restricción de derechos, principalmente a través de la privación de libertad, los malos tratos e incluso violaciones a la integridad y a la vida. Es en este contexto que quisiéramos mencionar nuestras principales preocupaciones en términos de la situación de derechos humanos a esta comisión, por lo que le cedo la palabra a Verónica Reina. Buenas tardes. Una de las principales preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos es la creciente militarización como estrategia de seguridad pública. Desde 1993, la Fuerza Armada de El Salvador ha tenido algún tipo de participación en tareas de seguridad, pero es en 2009 que ante un fuerte incremento de número de militares y de funciones asignadas a estos en materia de seguridad pública, se alerta sobre el incumplimiento. Hello, I am sorry. The speaker is overriding the interpreter's voice completely. Pueden esperar un momento y los minutos o los segundos que pierdan, después se los damos. We will give you. Vamos a dar reinicio. Comisionada, si le parece probar los canales, estamos ya están ahora habilitados nuevamente. Sí, ok, gracias. A ver, Margaret, ¿puedes avisarnos, Margaret? Can you tell us if si quieres sociedad civil? Can't say unless the speaker speaks again. Pero tú me escuchas, Margaret, en inglés ahora que te estoy hablando. ¿Te están traduciendo lo que yo digo? No, you never have. You never have. It was this si quieren podemos seguir con la representación de la sociedad civil y vamos a ver si la comisionada Margaret nos hace seña con la mano si nos escucha. Les vamos a dar un minuto más porque por los problemas. Muchas gracias. Siga nomás. Desde 1993, la Fuerza Armada de El Salvador ha tenido algún tipo de participación en tareas de seguridad. Pero es en 2009 que ante un fuerte incremento en el número de militares y de las funciones asignadas a estos en materia de seguridad, que se alerta sobre el incumplimiento de sus funciones delimitadas a la defensa nacional desde los acuerdos de paz y por mandato constitucional. En gobiernos anteriores y en el actual se ha mantenido la presencia de militares en seguridad pública. En febrero de este año, el presidente Nayib Bukele incorporó 1.400 militares más a tareas de seguridad, yendo en contra de las recomendaciones de la CIDH y de estándares internacionales, y sumando así 2.390 reclutas de nuevo ingreso al ámbito de seguridad. Según datos del Ministerio de Defensa Nacional,
Se cuenta con al menos 9.000 efectivos militares apoyando tareas de seguridad pública. Y hasta la fecha, el Estado salvadoreño no ha mostrado interés en retirar a la Fuerza Armada de este ámbito. Más bien, hay un constante refuerzo a su permanencia, mostrando casi imprescindible su labor, incluso cuando no se cuenta con datos objetivos y verificables que relacione su participación con la disminución de delitos. Un ejemplo de esta apuesta gubernamental por la militarización es el alto presupuesto asignado al Ministerio de Defensa en el primer año del actual gobierno, siendo más de 204 millones de dólares, de acuerdo a su mismo informe de labores, de los cuales más de 49 millones son fondos exclusivos para seguridad pública, los cuales pudieran estar fortaleciendo capacidades, equipamiento y condiciones de la Policía Nacional Civil. Estos fondos se orientan principalmente a la operatividad de 6 fuerzas militares, los comandos Zeus, San Carlos y Águila, y las fuerzas de tarea Zumpul, Vulcano y Tridente, con presencia en los 14 departamentos del país, en 142 pasos fronterizos, 14 centros penales y 565 centros escolares. Esta participación de la Fuerza Armada se orienta a tareas como patrullajes, controles y registros vehiculares, decomiso de armas de fuego, mercadería y dinero, registro y ubicación de personas e incautación de droga, entre otras tareas desarrolladas en el marco de la pandemia. El gobierno ha recurrido de manera sistemática a las Fuerzas Armadas para atender todo tipo de emergencias, incluyendo la sanitaria provocada por COVID-19, pero también ante emergencias por tormentas, incendios y hasta plagas agrícolas, con el fin de posicionar a la institución militar como un actor relevante para el país. Esto ha llevado a la ocurrencia de diversos irrespetos a sus funciones y límites en cuanto a la naturaleza apolítica de la Fuerza Armada. Un ejemplo de este tipo de irrespetos fue la participación del Ejército en el ingreso a la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, en claro respaldo al presidente y con la intención de presionar a diputados y diputadas para la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para reforzar temas de seguridad. La permanente presencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad ha tenido un claro impacto en la actuación policial, orientándola a un funcionamiento cada vez más cercano a la naturaleza militar. Asimismo, es importante resaltar que actualmente fue solicitada la declaratoria de inconstitucionalidad del nombramiento del director de la Policía Nacional Civil, precisamente por su historial militar y la forma en que ingresó a la carrera policial, una situación que está pendiente de ser resuelta por la Sala de lo Constitucional. A continuación, Vanessa Martínez de Cristosal expondrá los impactos que esta política altamente militarizada ha tenido en los derechos humanos. Muy buenas tardes a todos y todas. A más de un año de ejecutarse el Plan Control Territorial, lo único que se sabe por declaraciones públicas es que este comprende un conjunto de 7 fases, de las que se conocen someramente 3, las cuales se estarían desarrollando. El gobierno actual ha atribuido al Plan Control Territorial la reducción de homicidios y de diversos delitos. Sin embargo, no existe evidencia concreta y objetiva que relacione las acciones de este plan con la reducción de estos delitos. El descenso generalizado de los homicidios en el país se ha observado tanto en los municipios priorizados como en los no priorizados por el plan, evidenciando que las causas de esta disminución no están relacionadas necesariamente con esta política gubernamental. El gobierno ha buscado posicionar y maximizar la imagen y supuesta efectividad policial y militar a través de las detenciones masivas, muchas de ellas arbitrarias e ilegales. Solo de junio de 2019 a mayo 2020, la policía reportó la detención de 39.702 personas, de las cuales el 70% fueron realizadas en flagrancia y solo el 26% a través de orden administrativa o judicial. Por otro lado, aunque la policía refuerza un constante discurso de combate a las pandillas, solo el 12% de estas detenciones estaban vinculadas a dichas estructuras. Nos preocupa que estas detenciones masivas pudieran estar representando una gran cantidad de violaciones a la libertad personal. Por otro lado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró 1.560 denuncias entre mayo 2019 y marzo 2020, de las cuales el 53% se responsabilizaba la Policía Nacional Civil.
Las violaciones a la integridad, la seguridad personal, la intimidad, la libertad, el debido proceso y la vida fueron las más registradas por esta institución. De 2014 a junio 2020 han muerto al menos 2.008 personas en supuestos enfrentamientos armados con la policía y la Fuerza Armada, según datos oficiales. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos ha registrado además entre 2014 y 2018 al menos 223 víctimas de presunta ejecución o tentativa de ejecución extrajudicial por parte de la policía y la Fuerza Armada. No obstante, el Estado no ha dado pasos significativos para reducir estos hechos, investigar a los responsables y reparar a las víctimas. De igual forma, durante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, se registró la detención por supuesta violación a la cuarentena obligatoria de más de 2.000 personas, lo cual llevó a la presentación de una serie de habeas corpus que movilizaron a la Sala de lo Constitucional a reconocer la ilegalidad de estas detenciones y medidas cautelares para la protección de sus derechos y la limitación de la actuación del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró en solo 3 meses de pandemia 1.555 denuncias, la mayoría de ellas sobre violación a la libertad personal, pero también denuncias por malos tratos y tratos crueles e inhumanos, entre otros. En el marco de la atención a la emergencia sanitaria, también se conoció de 2 casos de presunta ejecución extrajudicial, uno que estaría involucrada la policía y otro donde se señaló a la Fuerza Armada, así como de una víctima que sufrió de una lesión por arma de fuego provocada por un agente de la policía. En los casos de presunta ejecución, el discurso oficial quiso minimizar los hechos y justificar el uso excesivo de la fuerza al tildar a las víctimas como parte de las pandillas, lo cual ha sido constantemente negado por la familia de la víctima. Y para ello tenemos el testimonio de una persona menor de edad detenido junto con adultos durante la cuarentena, que es el siguiente. El miércoles 25, a eso de las 7 de la noche, que veníamos de trabajar, que estábamos cargando caña. Entonces, como el camión tenía que dirigirse hacia el ingenio, a nosotros nos bajó en la clínica. Cuando el agente Oscar nos vio que que íbamos allí en la calle, él nos insinuó que si éramos niñas, mariconcitos, algo así, porque nos dijo que porque íbamos de la mano, solo porque íbamos 4, algo separados, no tan juntos. Entonces, cuando yo le dije que no, que la agricultura y la ganadería tenían derecho de paso libre, él lo que hizo fue jalarme de la mochila y pegarme un golpe en el cuello. Llegó mi patrón, al otro al que golpearon. Él estuvo preguntando al sargento que si nos iba a dejar ir, entonces el sargento le dijo que se fuera, que él no tenía nada que ver ahí. Cuando mi patrón le dijo al sargento que él mismo ya había hablado con él, que íbamos a pasar todas las noches a esa hora, el sargento le dijo, eso no me importa a mí, me vale. Él le preguntó una vez más que si nos iba a dejar ir. Fue cuando el agente Mario lo golpeó en la nuca y lo aventó de la moto. Lo que hizo el sargento fue agarrarlo de la mochila, aventarlo al suelo, esposarlo y después empezarlo a patear. Cuando yo vi eso me levanté porque me tenían hincado. Después el sargento se me aventó con una gran patada al rostro. Me empezó a patear la cabeza, a pegarme patadas en la parte de la costilla, a parárseme encima. Y yo le dije que era menor de edad, que él no podía hacerme eso. Él me dijo que no le importaba, que yo por mi hermano estaba allí. Cuando llegamos a Bartolina, lo primero que nos dijo el custodio fue que nosotros habíamos llegado por rebeldes. Pues según el sargento ha sido por mi hermano, ¿verdad? Porque él perteneció a las pandillas hasta que lo mataron hace 4 años. Sí, el acoso siempre ha seguido. Eso no ha parado desde que él murió. Desde que tenía 12 años, el agente Víctor nos ha vivido acosando a todos.
quiero decirles, les queda 1 minuto y medio más o menos, si les doy el tiempo extra del momento que tuvimos problemas con la intérprete. Estas violaciones a derechos, como las que hemos escuchado, son las que se repitieron en el marco de la pandemia, con detenciones ilegales que generaron múltiples denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de afectaciones a la integridad, como la difusión de imágenes de las personas retenidas en medios de comunicación. Perdón, Vanessa, de nuevo la comisionada Macaulay parece que está sin interpretación. Perfecto, reiniciamos entonces. A ver si quiere ahora. Can you hear me now? Yes. A derechos como la que hemos escuchado son las que se repitieron en el marco de la pandemia con detenciones ilegales que generaron múltiples denuncias. Creo que no le funciona. No le está funcionando. Un momento, yo estoy tomando el tiempo con el cronómetro del celular para que se queden tranquilos, así que. Ahora, si quiere, Vanessa. Está sin el micrófono. Abra su micrófono. Ahí, a ver, veamos. Margaret, tell us. Por detenciones ilegales que generaron múltiples denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de afectaciones a la integridad como la difusión de imágenes de las personas retenidas en medios de comunicación. Las limitaciones respecto a alimentación, agua y servicios sanitarios, lesiones, amenazas, así como violaciones al acceso a la información personal, negándose los resultados de pruebas de COVID-19. El presidente en cadena nacional advirtió que las personas que incumplieran la cuarentena y fueran detenidas serían las últimas a las que se les aplicaría la prueba. En El Salvador no existen espacios de articulación entre las instituciones de seguridad pública y las organizaciones sociales, donde se puede exponer y buscar soluciones a estas preocupaciones. Algunos de estos espacios se han estancado, otros han desaparecido y otros necesitan ser creados. Además, esto se ha acompañado de un discurso de odio que busca estigmatizar, obstaculizar e incluso criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y periodistas por parte del presidente y representantes de su gobierno. Desde el principio de año se encuentra inactiva la Mesa de Actuaciones Policiales y de Derechos Humanos, que coordina el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y donde participan organizaciones sociales y que buscaba la mejora en la actuación policial desde un marco de derechos humanos. Esta mesa, además de reactivarse, debería de incluir el monitoreo de la actuación militar en la seguridad pública hasta que el Estado finalmente decida retirar a la Fuerza Armada del ámbito de la seguridad. Por otro lado, el actual gobierno desarticuló el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, espacio integrado por múltiples sectores de la sociedad civil e instituciones públicas, y en donde se analizaron las políticas públicas y acciones en materia de seguridad y se rendía cuenta de estas. También desapareció la mesa penitenciaria, que era un espacio que permitía presentar preocupaciones de las organizaciones que monitorean derechos humanos de las personas privadas de libertad a la dirección de centros penales. Por último, consideramos oportuno crear un espacio de articulación entre el gobierno y la sociedad civil, dedicado exclusivamente a darle seguimiento y a evaluar el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos en el sistema interamericano y del sistema universal, y se le ha planteado al Estado salvadoreño. A continuación, Astrid Valencia de Amnistía Internacional expondrá nuestras peticiones. Con la venia... perdón. Un minuto, no sé si quieren hacer uso del tiempo, porque ya yo descontando los problemas técnicos llevan 1 minuto 15 extra. Si quieren hacen ahora sus peticiones o en la réplica, como ustedes quieran, pero el tiempo extra que les doy a ustedes se los tengo que dar también al Estado. Entonces, no sé, Astrid, si quieren hacer ahora sus peticiones o dejarlo para la réplica. ¿Ahora? Okay. Ahora las hacemos brevemente. Gracias, comisionada. Okay. Bueno, en virtud de lo expuesto a lo largo de la audiencia, queremos respetuosamente pedir a la Comisión que solicite al Estado salvadoreño, 1, el diseño e implementación de una política de seguridad respetuosa a los estándares internacionales de derechos humanos y que garantice la participación de la sociedad civil. La política debe guardar el justo equilibrio entre la prevención, persecución del delito, la rehabilitación y la atención de víctimas. 2, la continuidad y el fortalecimiento de los espacios de rendición de cuentas ya existentes, como la Mesa de Actuaciones Policiales y la Mesa Penitenciaria. Además, la creación de un nuevo espacio para verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que esta Comisión, la Corte Interamericana y mecanismos de Naciones Unidas han hecho a El Salvador.
3. La creación de espacios de rendición de cuentas similares a los dichos anteriormente, pero esta vez con la Fiscalía General de la República y demás entidades estatales. 4. Implementar los estándares interamericanos en la materia para llevar a cabo un plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, reduciendo los ámbitos de intervención del Ejército. 5. El fortalecimiento de los controles internos y externos de la policía a fin de garantizar acceso a la justicia a las víctimas de abuso policial. 6. La creación de un marco normativo que garantice y proteja el derecho a defender derechos y la libertad de prensa. Y 7. Cumplir con las recomendaciones en la materia hechas por esta comisión al finalizar su visita in loco. Por último, las organizaciones pedimos respetuosamente a la comisión que incluya esta audiencia en su comunicado final del cierre de sesiones. Gracias. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al Estado. El Estado tiene 2 minutos 50 segundos de tiempo extra, descontando los problemas técnicos que tuvimos en interpretación con sociedad civil, pero fui tomando los tiempos. Por lo tanto, si quieren hacer uso del tiempo extra, pueden hacerlo. Le doy la palabra ahora al Estado. Buenas tardes, señoras comisionadas, señores y señoras de las organizaciones peticionarias. En esta audiencia me permito a continuación hacer una presentación breve de la representación estatal a cargo de nuestra embajadora Lorena Sol de Paul ante la Organización de Estados Americanos. Nos acompaña de igual manera el señor Elmer Castro, director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, así como la suscrita Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos. Honorable Comisión, quiero señalar la importancia que tiene para el Estado de El Salvador el participar en esta audiencia pública para abordar un tema que tiene la más alta prioridad para el gobierno de El Salvador, como es la seguridad pública, la que ha sido objeto de un diálogo permanente sostenido con la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de múltiples audiencias temáticas que han sido convocadas con bastante periodicidad, por lo menos en los últimos 5 años, señalando al menos el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es importante también destacar que en el marco de la visita in loco que la Comisión Interamericana realizó a El Salvador en diciembre de 2019, durante la cual la CIDH tuvo la oportunidad de conocer a través de un diálogo directo con las autoridades en la materia las acciones que el Estado ejecuta para abordar una de las realidades nacionales más complejas como es la seguridad pública. Además, en fecha más reciente, en el contexto de la pandemia, el pasado 15 de junio, el Estado sostuvo también un diálogo directo con ustedes, comisionadas y comisionados de la CIDH, para abordar las acciones que El Salvador estaba implementando en ese contexto y cómo se comunicó tenían el interés primordial de proteger a la población salvadoreña, anteponiendo precisamente el interés general de la nación ante cualquier interés particular, priorizando sobre todo la salud y la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, todo en total respeto de los derechos humanos y de la legislación nacional. Una vez más, atendemos la convocatoria que nos realiza esta comisión y para profundizar el desarrollo de la intervención estatal, cedo la palabra a mi colega, licenciado Elmer Castro, director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bueno, muy buenas tardes, comisionados, señores peticionarios de las organizaciones de la sociedad civil, colegas de la representación del gobierno y demás personas que nos observan en esta transmisión. Mi nombre es Elmer Castro, soy director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En esta oportunidad, por delegación del ministro de dicha cartera de Estado y en apoyo a la representación salvadoreña. Antes de comenzar, antes de desarrollar la postura, quisiera que me hicieran el favor de proyectar un video que teníamos preparado y que anunciamos que íbamos a proyectar.
Los ascensos ya no dependen de cuotas políticas como era antes. Ya no dependen de quién está en el partido que está en el poder como era antes, o quién había pertenecido a las filas de la Fuerza Armada o del FMLN como era antes, sino que ahora los ascensos dependen del mérito profesional de cada agente. De todo el pueblo salvadoreño, les quiero decir muchas gracias por su labor, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su valentía y por ir en contra del instinto hacia el peligro para defender a los demás, y nuestro compromiso de salvaguardar sus vidas, de proteger sus vidas, de darles las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones. Muchas gracias. Señores comisionados, el tema de la seguridad pública en El Salvador, como ya se ha indicado, es una de las prioridades del gobierno, por lo que a partir del año 2019, en junio que asumió esta administración, se ejecuta el Plan Control Territorial, que comprende la recuperación de territorios en los cuales grupos delincuenciales se identificó tenían algún dominio, el combate a las fuentes de financiamiento de las pandillas y la adopción de medidas de intervención específicas en los centros penitenciarios, pero además se enfoca en la reconstrucción del tejido social y comunitario, asegurando así que la presencia del Estado sea palpable para toda la población. Un Estado que garantiza las condiciones de vida digna y no solo un Estado en función punitiva y de represión del delito. Una de las prioridades principales, como ustedes lo han podido advertir, es el fortalecimiento institucional de la PNC. Hemos escuchado referencias a la militarización de la seguridad pública en El Salvador. Debo aclarar que las autoridades de seguridad pública han brindado amplias explicaciones en diferentes temas relacionados a la seguridad pública cada vez que han sido requeridos para ello por parte, en este caso, pongo ejemplo, las comparecencias que han tenido las autoridades de la seguridad pública ante la Asamblea Legislativa. En lo que va de esta administración, las autoridades de la administración de la seguridad pública han sido citadas en 11 oportunidades a diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa. Para decir un ejemplo, desde el 9 de julio del 2019, 13 de agosto de 2019, 27 de agosto de 2019, y así sucesivamente, se ha acudido a 11 citas en la Asamblea Legislativa y en ninguna de ellas el tema de la militarización de la seguridad pública ha sido objeto de discusión en ese escenario donde confluyen todas las fuerzas de representación partidaria y de la política de nuestra realidad salvadoreña. En ninguna de ellas, de estas 11 citas en las que ha acudido puntualmente las autoridades de seguridad pública, se ha discutido el tema como tal. También quisiera dar relevancia, señores de la comisión, a este proceso histórico de ascensos en las diferentes categorías. Se han ascendido a 4.108 elementos policiales en las diferentes categorías, tanto de nivel básico, ejecutivo y superior. De esa manera, 54 elementos policiales han sido ascendidos a comisionados, 125 a subcomisionados,
59 a inspectores jefe, 39 a inspectores, 224 a subinspectores, 767 a sargentos y 2.500 de agentes policiales a cabos. También dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional, la administración del presidente Nayib Bukele ha dotado un refuerzo presupuestario sin precedentes a la Policía Nacional Civil, el cual ha sido destinado a la mejora de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los agentes, así como a la dotación de equipo para ejercer su labor, dignificándola. Entre otros refuerzos que ha recibido la Policía Nacional Civil ha sido el seguro de vida general, que asciende a 9.3 millones de dólares, el seguro de gastos médicos por $950 para cada elemento de la corporación, que asciende a una inversión de 2.7 millones de dólares al año, una ayuda económica a viudas, convivientes e hijos hasta su mayoría de edad, becas y medias becas a los hijos e hijas de policía fallecidos hasta finalizar su carrera universitaria en cualquier universidad del país, un escalafón policial que opera cada 4 años, un bono trimestral al personal policial por $400 mensual, trimestral, perdón, y $150 al personal administrativo, que implica un aumento presupuestario de 29.8 millones de dólares, un bono anual que se da en el mes de junio a los empleados de la institución, que asciende a 4.2 millones de dólares, y un pago adicional de $100 al salario de cada elemento policial, que asciende a una inversión de 23.8 millones de dólares al año. Un incremento también en la cuota de alimentación para cada elemento policial, que antes era de $70, se elevó a $100 redondo para cada uno de los miembros de la institución policial. Y por último, quisiera también señalar que se hizo una nivelación salarial a todos aquellos empleados de la corporación policial que ganaban menos de $400 al mes, y se elevó a $411 como el salario mínimo establecido al interior de la Policía Nacional Civil. Es decir, nadie dentro de la corporación policial gana menos de $411 en esta administración. Asimismo, se ha invertido en un fortalecimiento de la infraestructura policial. De esa manera, se ha invertido desde el ejercicio fiscal 2019 $54.5 millones de dólares en fortalecimiento de la infraestructura policial. Y en lo que va del 2020, $43.3 millones de dólares. Esto significa que estamos apostándole a la dignificación del personal policial, no solo en la formación, sino que también en las sedes y delegaciones policiales donde desarrollan su labor. Quisiera también hacer mención que no se ha abierto, en sentido contrario, no se ha abierto ninguna sede militar, ¿no? Sino más bien se están fortaleciendo las sedes policiales para que presten un mejor servicio y unas mejores condiciones a los agentes. Además, es importante resaltar que la cantidad de nuevos agentes graduados por la Academia Nacional de Seguridad Pública, y que ellos son una muestra de los esfuerzos que se está haciendo a fin de incrementar la planilla de policías para gradualmente no requerir el apoyo de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. La Academia en esta administración, y como vimos en el video, ha graduado a 1.200 nuevos agentes en el título de técnico en ciencias policiales, que han recibido formación en derechos humanos, al igual que se contempla en los cursos de ascenso como parte de la currícula que la Academia desarrolla, por lo que la temática de derechos humanos tiene un carácter permanente en todos los cursos de formación que se imparten. El plan de estudios ha desarrollado toda una serie de competencias para el técnico en ciencias policiales y busca superar la visión reduccionista y antagónica predominante en el debate sobre la naturaleza del trabajo policial, que lo restringen a acciones represivas del delito. También es importante confirmar que no existe dentro del plantel de profesionales o instructores que participan en el proceso de formación de nuevos agentes o de cursos ningún elemento militar.
También quisiera, señores comisionados, destacar que esta administración ha aprobado la política de derechos humanos de la Policía Nacional Civil. Es importante destacarlo y la misma provee lineamientos que están en proceso de difusión y de divulgación de una cultura policial de permanente prevención de las violaciones de derechos humanos, garantizando así la operatividad y actuación policial no exceda de los límites tratados en los protocolos, normas nacionales e instrumentos internacionales a través de un sistema de controles internos y de la profesionalización del desempeño policial. El desarrollo de esta política fue apoyado técnicamente por Counterpart Internacional a través del proyecto Derechos y Dignidad. Parte del proceso incluyó un análisis de las unidades de derechos humanos y de la Secretaría de Responsabilidad Profesional de la PNC, así como un análisis de la capacidad de supervisión y control de la PNC para prevenir, detectar y sancionar conductas policiales alejadas de la posición de garante que le corresponde a la institución. La política está regida por algunos de los principios como no discriminación e igualdad, participación e inclusión, principio de Estado de Derecho, transversalidad e integralidad, calidad y eficacia en la seguridad pública, ejercicio ético de la función pública y la prohibición de todo acto de corrupción. También quisiera dejar constancia que el rol que desarrolla la Fuerza Armada está apegado estrictamente al rol que la Constitución le ampara. Quiero confirmar que la Fuerza Armada de El Salvador ejerce su colaboración en el marco de la Constitución, mantiene un estricto apego a ese rol y en ese sentido su actuación siempre se encuentra coordinada por la PNC y su función está claramente delimitada a apoyar la actuación de la Policía Nacional Civil en ciertas labores del Plan Control Territorial. Esta operación conjunta, pero supeditada al control de la PNC y de la Fiscalía sobre la Fuerza Armada, ha permitido que esto no se traduzca en un incremento de la letalidad o violencia institucional, lo que en años anteriores fue señalado al Estado, ya que no se ha reportado de ninguna fuente un aumento de muertes violentas ocurridas en el marco de algún operativo policial. En lo que respecta a las detenciones efectuadas durante el año 2020, solo 68 de estos casos han sido realizadas por elementos que se encontraban apoyando a la Policía Nacional Civil, de un total de 20.778 detenciones efectuadas en lo que va del año. También puedo confirmar que de la Fuerza Armada no se ha creado ninguna dependencia que busque ser un punto de contacto o nexo institucional con la PNC. Estamos dando los pasos correctos y de manera contundente hacia el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional Civil, con el fin de avanzar en el objetivo que gradualmente las Fuerzas Armadas sean relevadas de sus tareas de apoyo a la PNC. No sé cómo estoy con el tiempo. Le quedan, espere, 3 minutos y medio, dando el tiempo extra. De manera de conclusión, señores de la comisión, quisiera decir que el impacto del Plan Control Territorial en la realidad de nuestro país es palpable. Nuestro país en el año 2009 obtuvo un promedio anual de 7.27 homicidios y en lo que va del 2020 estamos a 3.53% anual, un promedio diario de 5.5 homicidios. Podemos decir que gracias al Plan Control Territorial y la ejecución del mismo, hoy por hoy de 262 municipios que conforman nuestro país, 82 de ellos están libres de homicidio. Es una realidad totalmente distinta a la cual encontramos al asumir esta administración. Me quedaría hasta aquí por el momento.
Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a mis colegas. En primer lugar, a la comisionada Margaret May Macaulay, relatora para El Salvador. Thank you very much, Mr. President, and good afternoon, and thank you to the petitioners and to the representatives of the state. We have indeed been tasked and working on this issue of public security. I have very bad weather and my room has suddenly gone very dark. Oh dear. I hope you continue to hear me. We hear you and we hear the rain. Can you hear me? Yes, yes. Yeah. Oh. Okay. I wanted to make a statement to ask. I can see that the state has invested a great deal of the state's budget in improving the police forces and clearly the military forces for the public security of El Salvador. But I wanted to ask this: is there an alternative social plan in place to work in the areas where these gangs originate, in the communities in which the gangs originate, and to work with the young children in these areas so that the state will ensure proper education, amusement, health, care, all the necessities of life which they ought to have to grow into real committed citizens of El Salvador, rather than finding attraction in the gangs. Because otherwise it seems to me that El Salvador is going to have to expend all this budgetary funds for generations to come. If the children in these areas are not diverted by assistance in being brought up and developed in a proper manner. This is the first question asked, whether the government has any such plans in place. I know that there are some countries where these policies and projects have been used to try to wean the young people from joining the gangs. So at some point there will be an end to it. And as you know, the Commission, we have met several times over these years. The Commission really wants to know specifically which mechanisms the state has established to ensure transparency and public participation in all public security decisions and policies. And of course, this means like participation of these petitioners here present in the formulation of these policies. That's the second question. And also, the Commission received information of alleged informal agreements being made with gangs to bring a reduction in the homicide rate of the country. As to say,
this is information given to the Commission of these alleged informal agreements. Can the state comment on this, and can civil society, the petitioners, also do so? We've listened to you about the use of the armed forces, but the Commission is still concerned about armed forces being so involved in public security and acting among the civilian population, because the project of their training is not peace and security. It is to kill the enemy. So therefore, we ask, does the government have in contemplation how long they would have and make use of the armed forces in these public security roles and doing the duty of police, which police officers ought to do in the performance of their duties? I think I will stop there so that my colleagues can have time to ask, including my brother Strado. Thank you, Madam President. Thank you, Margaret. Comisionada Esmeralda. Bien. Bueno, Margaret ha hecho los planteamientos básicos. Yo voy a insistir en lo que implica el plan de control territorial. Recuerdo la última vez que estuvimos en audiencia, lo que plantea la sociedad civil es que no se tiene conocimiento del completo plan de control territorial. Se habla de que tiene 7 componentes, pero solo se manejan públicamente 3. ¿Por qué razón hay esta situación que se repite, ¿no? De falta de socialización de este instrumento que, de acuerdo a lo planteado por el Estado, efectivamente tiene una valoración por parte del Estado de efectos positivos. Entonces, si es así, nos gustaría poder tener esa información completa para poder evaluar precisamente ese resultado de efectividad. Y el otro aspecto que quisiera insistirle también, creo que lo marcó la comisionada, es el hecho de si hoy la información que tenemos es que hay un apoyo muy importante para la Policía Nacional y pensando que lo que se quiere es precisamente reforzar el trabajo de la policía. En esa valoración de las propuestas de mejoramiento a la policía, si existe un plan ya de retiro y qué tiempo, cuáles son esas actividades que todavía sigue realizando el ejército versus las que le corresponderían precisamente a la Policía Nacional con un respaldo, con un apoyo como el que se nos ha planteado. Entonces, mezclar esas dos ideas en la línea de lo que implica la militarización en la respuesta de seguridad ciudadana. Y yo terminaría con una frase que la maneja Naciones Unidas muy bien: para hablar de seguridad pública hay que hablar también de seguridad humana. Es un poco lo planteado por la comisionada, cuando
que se tiene precisamente para la transformación de ese tejido social que tengo entendido está como un plan de acción. Muchas gracias al Estado, no lo saludé, al Estado por su información y a los peticionarios por darnos la oportunidad de recoger esta importante información en este tema. Ay, muchas gracias, comisionada Esmeralda. Comisionado Ralón. Sí, muchas gracias, presidenta. Y un saludo especial a mis colegas, la comisionada Margaret May Macaulay y la comisionada Esmeralda Arosemena. Saludo también a nuestra relatora especial, Redesca Soledad García Muñoz, a los peticionarios y al Estado. Yo quisiera reforzar muy brevemente los puntos que han dicho mis colegas relacionado a que las Fuerzas Armadas, según los estándares interamericanos, pues pueden, digamos, participar en la seguridad pública en forma excepcional. Y para ello, pues, se piden algunos elementos. Estos elementos es que sea de una manera extraordinaria, que toda la intervención esté acotada a una temporalidad y que tenga una absoluta necesidad. En esos estándares también se pide que esté subordinada y complemente las labores de las fuerzas de carácter civil. Adicionalmente, que existan los mecanismos legales y los protocolos del uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es la pregunta que quiero plantear y es relacionada a los protocolos, la existencia de esos protocolos de acuerdo a esas características que permitan en un momento dado poder validar si hubo algún exceso o no en la labor de las Fuerzas Armadas y de hecho que también permitan ante una situación lamentable de algún exceso realizar las investigaciones para determinar quién es eventualmente el responsable de quebrantar un protocolo. Y por último, que esté fiscalizada por órganos civiles, competentes, independientes sobre su actuar. Entonces, sobre ese punto, mi pregunta enfocada al tema de los protocolos y si hubiese un quebrantamiento de los protocolos, ¿qué mecanismos hay para que órganos independientes puedan establecer la responsabilidad que en un momento dado ocurra? Únicamente, muchas gracias. Gracias, comisionado Ralón. No sé si la comisionada de Redesca, Soledad García, quiere hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la oportunidad también de hacer uso de la palabra en esta importante audiencia. Un saludo a las organizaciones solicitantes y a la representación del honorable Estado. Gracias por las informaciones que nos han suministrado, que son muy importantes también para mi mandato, especialmente en un contexto de pandemia, y es el tema que yo quería traer al debate también, para que en la medida de lo posible nos puedan suministrar información adicional sobre cómo toda esta situación habría que leerla en el actual contexto. Es muy importante la información que el Estado nos suministra sobre las medidas adoptadas para la dignificación de la carrera policial. Sin duda ese es un gran debe, me parece, a nivel regional, y es muy importante tomar medidas en ese aspecto. Nos mencionaba el representante del Estado sobre que las fuerzas policiales reciben hoy por hoy educación en derechos humanos, lo cual también es muy importante. Yo quisiera saber si han recibido también algún tipo de entrenamiento particular en este contexto de pandemia, en la realización de sus funciones, toda vez que asumen riesgos y a la vez también responsabilidades muy importantes en relación con el cuidado y el derecho a la salud de la población y de la misma policía. Y también quisiera saber si
la comisión y este es su mandato, hemos recibido información preocupante, ¿verdad? Durante estos meses sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en centros los denominados centros de contención. Si de parte del Estado y también las organizaciones solicitantes nos pudieran dar alguna información actualizada sobre la situación de dichos centros y el trabajo de las fuerzas de seguridad en los mismos, también sería de mucho valor para la comisión y para la Redesc. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé, antes de preguntar yo, sí, María Claudia, la secretaria ejecutiva de Interior. Muchas gracias, muy amables. Solamente, vicepresidenta, saludando a todas las personas presentes en esta audiencia virtual. Simplemente recordar que la Secretaría Ejecutiva está trabajando en estos momentos en apoyo a la Comisión Interamericana en la elaboración del informe de país subsiguiente a la visita in loco que se realizó en diciembre de 2019, y que toda la información que se está entregando en el transcurso de esta audiencia pues va a ser valorada y tenida en cuenta para ese propósito. Y solamente una pregunta en términos de participación, si es que en todas las políticas públicas que se están diseñando en materia de seguridad ciudadana, se está teniendo en cuenta la participación de la sociedad civil. Eso sería, muchísimas gracias. Gracias, María Claudia. A ver, quizás me repiten algunas preguntas, voy a tratar de ir muy rápido, pero bueno, efectivamente ya mis colegas y ustedes mismos, tanto la representación del Estado como de la sociedad civil manifestó cuáles fueron las observaciones preliminares de la comisión en nuestra visita in loco, y este fue uno de los temas centrales en los cuales la comisión manifestó su preocupación. Asimismo, durante este año, la comisión ha estado bastante pendiente de las distintas medidas que se han ido adoptando, sobre todo en el marco de la contención al COVID y las medidas de seguridad que se han tomado al respecto. Y en su momento la comisión también saludó el autoseguimiento del habeas corpus 148-2020, emitido por la Sala de lo Constitucional, que se pronunció precisamente sobre los parámetros que eran indispensables para que una persona pudiese privada en su libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso. En su momento la comisión instó a las autoridades de El Salvador de cumplir las medidas ordenadas por la Sala Constitucional en ese fallo. Nos parece que es un tema que, si bien en este momento las medidas de contención no se están aplicando, sí fue un tema que nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca y que nos ha preocupado. Y creo que es importante que volvamos a expresar que es la tensión que ha existido entre el Ejecutivo y el Poder Judicial durante estos meses, que es un tema que la Comisión ha estado haciendo un seguimiento muy de cerca respecto a distintas medidas relacionadas con derechos humanos, y creo que hay que decirlo. Ahora bien, hago mía las preguntas que hizo la comisionada Esmeralda sobre el plan de control territorial. Sería bueno poder saber por qué no se puede conocer completamente, como asimismo cuáles son los mecanismos de transparencia y participación social para este plan. Se mencionó por parte del Estado una política de derechos humanos de la policía. Sería importante saber cómo se elaboró este plan, si contó con participación de organizaciones de la sociedad civil, si pueden compartir este plan, si este plan contempla programas de capacitación en educación de derechos humanos a los miembros de las fuerzas de seguridad, cosa que nos parece muy importante, porque me pareció no escuchar sobre ese tema al Estado. También se mencionó por parte del Estado la ampliación de efectivos militares. No me quedó claro si la ampliación del número de efectivos militares es para efectos de políticas de seguridad ciudadana o para otros efectos. Pido disculpas si lo dijeron y no logré tomar nota, pero quisiera si pudiesen aclarar eso. También hago mías las preocupaciones del comisionado Ralón sobre cómo se garantiza la utilización y también la comisionada Margaret May Macaulay, qué medidas han adoptado para garantizar la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, cumpliendo los estándares, qué medidas específicas se toman. Por eso la importancia que yo me refería a la capacitación en derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, que es una manera también de garantizar el cumplimiento de los estándares. Sería importante conocer de parte del Estado qué número de investigaciones se han realizado sobre denuncias a violaciones de derechos humanos practicadas por fuerzas de seguridad, especialmente en el marco de las medidas de seguridad de contención de la pandemia.
Al respecto, muy importante sería conocer, tener cifras actualizadas también sobre el número de personas detenidas por estas medidas de seguridad y personas fallecidas en los centros de contención también, y las investigaciones de esos casos, si es que existen cifras al respecto. Tengo varias notas. Y por otra parte, ¿cuál es en general la situación respecto a los efectos que ha tenido, que relacionado con lo anterior, los efectos que han tenido estas medidas de seguridad durante la contención a manos de las Fuerzas Armadas? Varias de estas medidas de seguridad fueron en su momento cuestionadas por el Poder Judicial, y quisiera saber qué efectos han tenido. Por ejemplo, la actuación de las fuerzas de seguridad deteniendo a personas en centros de contención, con un enfoque más punitivo por circulación individual en el territorio, más que basados en pruebas de COVID. ¿Qué pasa hoy día con esa gente? Si están todos liberados o siguen detenidos o no, cuáles son las cifras, cuánta gente fue detenida, cuánta gente falleció en ese contexto, es muy importante saberlo. Y finalmente quisiera preguntar, entiendo que existe una Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, quisiera saber si esa Inspectoría General tiene facultades para investigar ante eventuales denuncias de violación a los derechos humanos, muy relacionado también con los protocolos a los cuales se refería el comisionado Ralón. Eso, muchas gracias. Les voy a dar la palabra, no sé cuánto tiempo nos queda, es que estoy con un horario distinto. Esta audiencia termina en 20 minutos más, creo, ¿no? Si alguien me puede... No sacamos nada con decir la hora porque todos tenemos horarios distintos, son 20 minutos más, ¿no? Correcto. Ok, entonces le voy a dar la palabra por 10 minutos a la representación de la sociedad civil y 10 minutos luego a la representación del Estado para que luego cerremos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por el espacio. Nosotros solo quisiéramos recalcar que efectivamente el Plan Control Territorial sigue sin publicarse, sigue diciéndose de que es un plan que no puede darse a la sociedad civil, no hacerse público por lo delicado del contenido. Sin embargo, nosotros hemos reconocido de que hay información que no es necesario compartir con la población y con la sociedad civil, pero sí que en su mayoría, la mayoría de estrategias del Estado sobre el tema de seguridad tienen que ser de conocimiento de la población, tiene que ser de conocimiento de las organizaciones sociales y deben haber espacios de participación. Nosotros, bueno, las organizaciones aquí presentes y sabemos que otras organizaciones que trabajan en el tema tampoco han sido invitadas a participar de la elaboración de este plan. No conocemos su contenido, no conocemos cuáles son sus indicadores, cuáles son sus metas, cuáles son los resultados que se buscan y creemos que a partir de ese ocultamiento de información es que se busca impedir la rendición de cuentas, la participación, la transparencia y el poder efectivamente medir si las acciones que se están desarrollando desde el Estado salvadoreño están o no vinculadas al descenso de diversos delitos como lo hemos visto anteriormente. Hasta el momento, insistimos, no tenemos datos objetivos, verificables, que determinen de que el Plan Control Territorial esté relacionado con el descenso de homicidios o delitos. Incluso los delitos, las denuncias de estos han venido en disminución desde hace unos años y por tanto puede que no tengan nada que ver necesariamente con este plan, sino más bien con una desconfianza hacia las instituciones. También somos conscientes de que hasta el momento no hay un plan de retiro de las Fuerzas Armadas. Insistimos, desde 1993 las Fuerzas Armadas están en alguna tarea de seguridad. En 2009 se incrementaron en fuerte medida, pero este gobierno no ha mostrado ningún interés en presentar una iniciativa de retiro. Incluso, a pesar de que dicen que hay un resultado positivo del descenso de los homicidios y de los delitos, esto tampoco es un indicador, pareciera, válido para retirar la Fuerza Armada y mantener solo la Policía Nacional Civil dentro de las tareas de seguridad. Esa es una de las cuestiones que quisiéramos saber del Estado salvadoreño. Si ha identificado este descenso tan significativo en los homicidios y considera que es parte de estas acciones, ¿por qué no es el momento adecuado para retirar a la Fuerza Armada de Seguridad Pública? Lo otro que hemos identificado es de que la Policía y Fiscalía no cuenta con protocolos ni cuenta con lineamientos para la investigación, por ejemplo, de casos de ejecuciones extrajudiciales, que fue un problema grave que hemos determinado a partir de 2015 hasta la fecha. La Comisión conoce que el país ha sufrido de este tipo de fenómenos, que hubo un incremento muy fuerte en 2015 y 2016 de estos casos,
y hasta la fecha no se conoce de ninguna iniciativa que permita al Estado salvadoreño atender este fenómeno y proteger los derechos de las víctimas. Incluso lo que hemos observado es que se mantienen estos casos y hay una relación todavía muy alta de muertes de personas en enfrentamientos armados en manos de policías. En los últimos 2 años, por ejemplo, en 2019, hubo 193 personas que murieron en enfrentamientos armados y 4 policías y militares, haciendo una relación de 48 muertes por cada policía o militar que murió en un enfrentamiento. Datos similares se mantienen para este año. Y también hemos identificado de que en 2018 y 2019, 455 policías han sido imputados por el delito de homicidio simple o agravado. La mayoría de estos por homicidio simple, lo cual también nos llama la atención porque al ocurrir dentro de sus actuaciones policiales debería de calificarse como un homicidio agravado, según nuestra normativa. Y el 54% de estos casos fueron sobreseídos de manera definitiva o provisional por parte de Fiscalía. Fiscalía tampoco moviliza recursos y tiene intención tampoco de investigar ese tipo de casos y poder reducir la ocurrencia de los mismos, lo cual nos preocupa también en la forma en que la policía supuestamente se está fortaleciendo con ascensos, como ya mencionaba el representante del Estado, pero al mismo tiempo no se tienen mecanismos claros para investigar ese tipo de actuaciones, ni para reducir, para prevenir, para castigar a las personas responsables y reparar a las víctimas. Igual en centros penales, el año pasado se registraron 111 muertes de personas privadas de libertad y a la fecha, en este año, tenemos 26 muertes también en los centros penitenciarios. Este es un tema también que nos preocupa porque la forma en que se lleva la política de seguridad muchas veces tiende a criminalizar más a las personas privadas de libertad, a estigmatizarlas y a restringir derechos cuando hay algún incremento de homicidios, por ejemplo, como los que detectamos en abril de este año. Y respecto al último tema, sobre el tema de la posible negociación del Estado con pandillas, efectivamente hay diversos indicios, sobre todo provenientes de medios de comunicación, de investigación en el país, que han asociado al Estado salvadoreño a una posible negociación con estructuras de pandillas, en particular la MS-13, que intenta, según estos indicios, buscar un beneficio en las próximas elecciones de febrero de 2021 a cambio de la reducción de homicidios. Y esta negociación podría estar ocurriendo también dentro de, o más bien fuera del marco de la ley. Ha sido un proceso poco transparente que no conocemos, que el Estado ha negado y que por tanto no sabemos qué nivel de repercusión pueda tener efectivamente y si es ilegal o no los mecanismos en que se está haciendo. Y el Estado también se ha negado a dar respuesta e información clara sobre por qué ha habido ingresos de pandilleros que se encuentran fuera de los centros penales a los recintos de centros penales donde hay cabecillas de las pandillas, porque estos ingresos han sido con el director general de centros penales e incluso con el director de tejido social también, que es la dirección que lleva en teoría el tema de prevención de violencia y que desconocemos, porque desconocemos el plan control territorial, exactamente qué tipo de trabajo realiza esta dirección. Muchas gracias. Todavía les queda tiempo si alguien más de la sociedad civil quisiera decir algo antes de darle la palabra al Estado. Les quedan 3 minutos. Pues, perdón, yo creo que el Estado tiene suficientes preguntas, ¿no? Y esos 3 minutos, pues, propondría dárselos a ellos también para que pudieran responder. Gracias. Ok, perfecto. Le voy a dar ahora entonces la palabra al Estado, si es que quiere, puede tomarse los 13 minutos que quedan. Muy buenas tardes de nuevo. He tratado de tomar nota de todas y si alguna de las interrogantes se me escapa, por favor me ayudan. Aquí también a las colegas que me acompañan. Quisiera comenzar sobre el tema de
el plan control territorial que en varias de las interrogantes se ha planteado. Y sobre el tema, yo creo que justamente uno de los espacios de diálogo desde el Estado con la sociedad civil que se vio afectado directamente por esta pandemia es la Mesa de Actuaciones Policiales, y que hoy por hoy está, digámoslo así, en pausa, porque estamos reacondicionándonos a esta nueva realidad para poder retomar ese espacio de diálogo. Me toca la responsabilidad de conducir por delegación del señor ministro ese espacio, y algunos de los miembros de la sociedad civil que se encuentran dentro de los peticionarios también participan y participaron muy activamente dentro de dicho escenario. Y en la última reunión que sostuvimos, se dejó como punto de agenda en la siguiente reunión, que es la inmediata a realizar, la presentación por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Plan Control Territorial. El escenario donde nosotros consideramos, dentro de la construcción de alternativas de revisión de las políticas públicas que se están desarrollando, es la Mesa de Actuaciones Policiales, y no me voy a dejar mentir aquí los peticionarios, que fue uno de los puntos que está pendiente por cumplir, y es uno de los puntos a tratar en la próxima reunión cuando rehabilitemos la Mesa de Actuaciones Policiales, la presentación del Plan Control Territorial para la discusión en ese escenario. También quisiera hablar sobre el tema de si existe o no un plan de retiro. Entiendo yo que se refiere a retiro de los elementos militares dentro de las tareas de seguridad pública, porque también dentro del plan de modernización de la institución policial existe un plan de retiro, que también uno de los comisionados lo mencionó. De qué manera agentes de la Policía Nacional Civil que están cumpliendo ya la edad o ciertas condiciones pueden tener un plan de retiro digno. Y déjenme decirles que es algo que también esta administración está impulsando, y lo está impulsando a través de tres, digámoslo así, tres aristas. Una de ellas es un régimen de disponibilidad, que es un régimen que está dentro de la Ley Orgánica Policial, donde hay personas que no han cumplido su tiempo de servicio, pueden optar a un retiro anticipado. Los elementos policiales, cumpliendo cierta edad, pueden optar a él, y está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. También, otro de las aristas de este plan de modernización es los ascensos a comisionados generales. Hoy por hoy, la categoría más alta dentro de la corporación policial son los comisionados, que estamos hablando de comisionados que tienen dentro, en el rango de comisionados ya alrededor de 10 años, que por lo tanto, 15, 10 años, y que por lo tanto no vemos un relevo generacional al interior de la Policía Nacional Civil, porque no existe una categoría superior a la que ellos puedan ascender, y se está, sus servidores, parte del Tribunal Especial de Ascensos a Comisionado General, junto con el Ministro de Seguridad Pública y el Viceministro, y se está ya en un proceso de evaluación de todos aquellos perfiles que cumplen con los requisitos para ascender. Este es un decreto especial de la Asamblea Legislativa que creó este Tribunal Especial de Ascensos, y que estamos en el trámite administrativo de poder llevar a la realidad. Esto va a generar una movilidad interna interesante, y que va a oxigenar la cadena de mando al interior de la Policía Nacional Civil, y creo, y estoy totalmente convencido de ello, que va a impactar positivamente en la cultura interna de la policía y en la forma de actuación, puesto que la toma de decisiones se va a democratizar, que se va a
oxigenar. También es un plan de retiro que se encuentra también en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Seguridad Pública, una ley especial para el retiro voluntario de todas aquellas personas que forman parte de la corporación policial y que ya cumplen con la edad para retirarse. De esa manera nosotros estamos generando nuevos elementos policiales y estamos también oxigenando en el otro extremo de la cadena de mando. También sobre el tema de protocolos de uso de la fuerza, sí, existen protocolos y estos desde el año 2018 se creó un protocolo con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Desde el 2018 se aprueba y es parte de, digámoslo así, es el manual de consulta obligatorio para todas las actuaciones que en forma conjunta hace la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas. En él está delimitado y especificado cuál es el uso racional de la fuerza y todo el entramado administrativo disciplinario que se despliega ante un eventual suceso de violación a derechos en el ejercicio de esta actividad. Y esto me lleva también a mencionar que sí, como muy bien lo menciona la comisión, existe una Inspectoría General de Seguridad Pública. La Inspectoría General es, nosotros en esta administración estamos haciendo esfuerzos palpables para, digámoslo así, para profesionalizar el trabajo de la Inspectoría, para darle un carácter más técnico que, diga, que el matiz hasta de alguna manera político tenía en anteriores administraciones. Estamos generando los cambios administrativos y legales necesarios para dotarlos de autonomía a esta institución que hoy por hoy ejerce un control interno de las actuaciones de la Policía Nacional Civil. Para ello hemos elegido contar con el apoyo de del PNUD por medio de el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la revisión de las facultades administrativas. Y también existe algo que me gustaría mencionar, porque es algo que nosotros creemos que es un salto cualitativo en el tema de la justicia administrativa disciplinaria, que ejerce tanto la Inspectoría General de Seguridad Pública como los tribunales disciplinarios de la Policía Nacional Civil. Ellos, gracias a la alianza y a la cooperación con el PNUD, tienen un sistema, una plataforma que se han digitalizado todos los expedientes disciplinarios y hay una plataforma en la cual se alimenta cada una de las etapas del proceso disciplinario y que es de consulta de las partes, incluso de consulta pública en algunos tramos del trámite y que pueden de esa manera darle un seguimiento a los casos de determinación de la responsabilidad disciplinaria de cualquier elemento policial que es sujeto a una investigación. De esa manera nosotros estamos dando un salto que no existe en ninguna de los organismos encargados de la administración del poder público del Estado. Ni siquiera el órgano judicial tiene un sistema de seguimiento de expedientes y de actuaciones como tienen los tribunales disciplinarios de la PNC. Un sistema que garantiza la veracidad y garantiza la sostenibilidad de todas las decisiones que se toman al interior para una futura revisión en las instancias judiciales pertinentes. También quisiera hablar sobre el tema de los centros de contención. Los centros de contención a este día no existe ninguno que esté funcionando. Estamos hablando de alrededor de hace 4 meses que se cerró el último
Y la visión en su momento, como a todos, a nivel regional, nos tomó por sorpresa la pandemia. Nadie estaba preparado para ello y cada uno de los países hizo lo mejor que consideró en su momento y los medios que disponía para proteger la salud y la vida de los salvadoreños en este caso. El presidente, esa fue la prioridad en su momento. Nos enfrentamos a una amenaza invisible. Nadie tiene aún certeza de cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo defenderse a la misma. Y por lo tanto, se consideró en su momento que la cuarentena era el mecanismo más efectivo para la contención. Y nuestras estadísticas y nuestra misma realidad lo ha demostrado. Tenemos un sistema de salud precario y hasta este día no hemos tenido un colapso del sistema de salud, y eso da un signo de que las elecciones, si bien pudieran representar algún nivel de sacrificio para algunos en cuanto a su libertad ambulatoria, pero ha significado salvar la salud y la vida de la gran mayoría de salvadoreños. Claro, fuimos sujetos de demandas, fuimos sujetos de denuncias, la Corte Suprema de Justicia se pronunció y hoy por hoy no existe ningún centro de contención que albergue a personas bajo esta condición. Existe una infraestructura que el presidente ha inaugurado, que es el Hospital El Salvador, que es un hospital que se construyó específicamente para esta pandemia y ha logrado contener el grado de contagios y de pacientes con COVID-19. Y no vimos en nuestro país imágenes tan perturbadoras como lo vimos en algunos otros países del colapso del sistema de salud, y eso al final del día es una de las muestras, es uno de los efectos de las decisiones que se tomaron en su momento. Y por último, quizás quisiera referirme al tema de la supuesta negociación, y como muy bien lo dijo representantes de la sociedad civil, son informaciones periodísticas, son informaciones que, producto de una línea de información de un par de medios de comunicación que no tienen sustento objetivo. Se hablan de visitas, se habla de muchas cosas y se habla incluso de una negociación, de una tregua, pero toda tregua tiene que tener algún nivel de beneficio, tiene que tener algún nivel de contraprestaciones entre las partes que sostienen esta negociación, pero no se advierte ninguna. Al contrario, nosotros desde el Ejecutivo se ha evidenciado que no existe un trato preferencial para nadie al interior de los centros penitenciarios. Se ha evidenciado también el decisivo golpe a estas estructuras criminales. Se ha evidenciado también el resultado del mismo, que ha sido una baja en los homicidios y en las desapariciones. Eso lo dicen las cifras oficiales. Y si bien es cierto, hay opiniones contrarias a ellas, no pasan de ser opiniones, sino si estas opiniones no están reforzadas de argumento, no podríamos nosotros empezar a querer demostrar algo distinto, puesto que nada más son opiniones de algunas personas, de algunos sectores. Y quizás sobre el tema de que si existe un plan alternativo para en el futuro inmediato o mediato ir prescindiendo de estas
sacrificios presupuestarios que se hacen. Y como muy bien lo mencionó la comisionada, sí, este puede parecer un sacrificio presupuestario, pero la deuda que se tenía con la institución policial y en general con el Estado y todas las instituciones de servicio a la población era grande y sigue siendo grande. Sí existe dentro del plan control territorial una fase que se llama oportunidades, y la fase de oportunidades, como la misma concepción del plan, pretende desde una visión holística del plan abordar las diferentes aristas y al mismo tiempo con la acción transversal del Estado, no depender de una cartera o de una secretaría de Estado para desarrollarla, sino más bien es la confluencia de todas aquellas dependencias del Estado que tienen que ver con la prestación efectiva de servicios públicos a la población, que se activan, y por medio de la presencia estatal en estos territorios se recupera la soberanía y por lo tanto sirve de una contención hacia el futuro de los jóvenes que se ven tentados a ingresar a estas estructuras criminales, encuentren en las oportunidades que se puedan llevar a los diferentes territorios alternativas de desarrollo, de educación y de formación para un futuro productivo, que es a lo que nosotros estamos apostando. Me quedaría hasta aquí por el momento. No sé si... Bueno, aquí está. Disculpen, es que se me había ido la señal. ¿Se me escucha? Si no, María Claudia, si tú me escuchas, mi señal está muy débil, por favor cierra tú, si es que me oyes, por favor. Todo el mundo te está escuchando, vicepresidenta. Adelante. Ya, porque yo no veo a nadie. Bueno, quiero darle las gracias a todas y todos por esta audiencia, darle las gracias a Sociedad Civil por toda la información, al Estado también. Hubo una parte que lamentablemente se me fue la señal y no pude escuchar del Estado. Si es que hay preguntas que hizo la comisión que quedaron sin responder, le pediría por favor al Estado que nos las haga llegar posteriormente por escrito. Lo mismo si la sociedad civil quiere complementar la información que ha sido entregada en esta audiencia, también nos la puedan enviar por escrito. Un abrazo, no veo a nadie, así que simplemente espero que me estén escuchando. Le agradezco a todas y todos los presentes, a los comisionados, al equipo de la Secretaría Ejecutiva, a los y las comisionadas, a los intérpretes, pero muy especialmente a la representación de la sociedad civil y el Estado, por habernos dado la información en el día de hoy y haber hecho esta audiencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes.